Y estamos aquí en el encuentro número 3, donde vamos a trabajar en este taller del documento Aparecida, ¿sí? Un documento clave en la vida de cada uno de nosotros, los fieles, ¿no? Y donde tenemos el llamado. Nosotros en todo momento vamos a sentir que este documento responde a un llamado, o se hace eco a un llamado, que es el llamado a ser discípulos misioneros de Cristo. Yo te preguntaría, ¿cuántos hay acá que quieren ser discípulos misioneros de Cristo? Y yo levanto la mano y levanto las dos manos y digo, yo quiero, ¿no? Por eso que hoy es un día muy importante, porque también el Señor, a través de este documento y a través de la palabra que está en este documento, nos va a ir tocando el corazón uno a uno para que podamos seguir diciéndole ese sí, ese fiat, como lo dio María, a Él, ¿no es cierto? Y bueno, te quiero proponer primero lo siguiente, ¿no? Para ser un buen discípulo misionero, la propuesta es pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Sí? Primero, para poder hacer este camino de Jesús, ¿no? Jesús nunca estuvo solo, Jesús siempre estuvo rodeado con gente que él fue llamando y que conocía su corazón. Así que el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestra intimidad y Él nos llama para que seamos sus discípulos, para que podamos llevar sus palabras, para que podamos ser partícipe, ¿sí? de este trabajo, de esta misión, que es que todo el mundo conozca y que encuentre a este Señor tan maravilloso, tan hermoso que tenemos. Amén. Y en este numeral que vamos a comenzar a trabajar ahora, en este capítulo, que es el capítulo 5 de Aparecida, acá lo que expone justamente el documento es que estamos llamados a vivir en comunión. Y la pregunta es, ¿cómo vivimos en comunión? ¿Es fácil? Y sí, es fácil. Y yo no sé si es tan fácil, es un poco difícil. ¿Por qué? Porque vivir en comunión significa también que nosotros tenemos que aprender a morir a nuestros egos, a aquellas cosas que nos apartan, ¿sí? En donde yo doy lugar a aquel otro que es el que me va a complementar, donde hay una diversidad, como hablamos el otro día, de dones, de carisma, también de formas, ¿no? De personas, y eso nos tiene que enriquecer, no nos tiene que separar. Por eso cuando hablamos de lo que es la comunión, es una común unión, tener en común, ¿sí? Cosas que nos unen. Y yo le preguntaría, ¿qué tenemos nosotros en común? ¿No? ¿Qué tendríamos en común para estar en este momento, en este día, ¿sí? Seguramente de cada parte del país o del mundo que estemos, ¿qué es lo que hace que nos unamos en este momento? Y sí, seguramente, y capaz que lo escribís ahí en el chat, el amor a Cristo, el reconocer a un único Dios, a un único Señor, reconocer el señorío de Jesús en nuestra vida, ¿sí? Nos une nuestro bautismo, porque somos cristianos, somos católicos, ¿sí? Nos une la fe. Hay tantas cosas que nos unen. Pero el tema es que sí, nos propone en este capítulo vivir en esa comunión, pero en esa fraternidad en donde nos encontramos a diario también, ¿no? Y primero decir que nuestra primera comunión o vivir en comunión es nuestra familia, vivir en comunión con los integrantes de nuestra familia, esa iglesia doméstica, como nos llama el Padre, la iglesia doméstica, mi familia. Y ahí voy dando mis pequeños pasos, ¿sí? Miren lo que dice acá en el documento, en uno de los numerales, en el 154 y 155, ¿sí? Dice que este llamado de Jesús comienza a partir de un encuentro a solas con Él. Seguramente tendrás marcado por ahí el día que tuviste tu encuentro con Él. Mariel, el otro día, en el otro taller, ella contaba que tenía hasta la fecha escrita de cuándo fue su encuentro con Jesús. Yo no puedo adherir o hacer comunión con algo o con alguien si yo no lo conozco. Tengo que conocerlo, ¿sí? Y la mejor forma de conocerlo es estar en un tú a tú con Él. Face to face, como dicen los chicos. Cara a cara con Jesús, ¿no? ¿Y cómo me encuentro con Él? En ese espacio donde yo predispongo, abro mi corazón y me voy a su encuentro a través de su palabra, a través de la oración, donde puedo charlar con tanta y con suma confianza con Él, para contarle también lo que me pasa. Sí, seguramente ya lo sabe,
pero necesita escucharme. Él necesita oírlo de mi boca. Decirle, maestro, estoy acá, estoy cansado, estoy cansada, estoy agobiada. ¿Mm? Me pasa esto, lo otro. Y seguramente voy a ese encuentro de la escucha en el interior de mi corazón y también a leer su palabra voy a encontrar ahí seguramente esa palabra que Él prepara y que es la que necesito en este día. Entonces, en este numeral dice que el primer llamado comienza a partir de ese encuentro, de mi encuentro con Él, con Jesús, abandonándome a mí mismo, ¿sí? Para estar con Él, vaciándome a mí mismo de mis cosas para estar con Él, porque Él a mí me llena, ¿no? Y después dice que el ejemplo de la vida en comunidad y en comunión es la Santísima Trinidad, ¿sí? Fíjense el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese amor trinitario, reflejo de poder vivir en esa comunión. Y también es una invitación a que nosotros podamos vivir ese amor trinitario, esa comunión trinitaria, como le decía antes, a través de discipularme en Jesús. Dice también en el 156, dice que no hay discipulado sin comunión. ¿Por qué? Porque la salvación no viene para uno solo. La salvación viene para todos. Y el Señor viene a manifestarse y viene a llamarnos a todos. Por eso no estamos solo en esta. En la Biblia, yo acá tengo, bueno, mi Biblia, vos tendrás la tuya por ahí, tengo marcado acá. En Juan 17:21, mire lo que dice. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que vos me enviaste. Mire qué maravilloso. Jesús le pide al Padre, que todos sean uno como vos, Padre, como yo vos en mí, yo en ti. Y dice, que también ellos por nosotros estén en nosotros. Mire qué hermosa invitación para que el mundo crea que vos me enviaste. ¿Mm? Es una palabra hermosa para subrayar, ¿sí? Y justamente en esa comunión se tiene que ir a través de la fe. Dice que la fe nos llegó a través de la comunidad eclesial, a través de la iglesia. Seguramente te pregunté, ¿cómo que tuviste fe? ¿Cómo fue? Bueno, la fe es un don, es un regalo de Dios. Pero en algún punto me puedes decir, y yo lo conocí a Dios o comencé a experimentar la fe, por ejemplo, quizás porque mis padres eran personas de fe, quizás porque estaba en algún grupo, o porque estuve en la iglesia y ahí comencé a conocer y empezó a madurar mi fe también. Entonces, seguramente cada uno tendremos el camino desde donde fuimos caminando en fe. ¿Sí? ¿Quiénes nos dieron las manos? ¿Quiénes nos hicieron hacer el primer paso, ¿no es cierto?, en ese camino de la fe. Y hay algo muy importante, muy interesante, que dice, por ejemplo, en el numeral 158. Te lo leo. Dice, la iglesia es casa y escuela de comunión. Repito, la iglesia es casa y escuela de comunión, donde se comparte la fe, la esperanza y el amor al servicio de la evangelización. Es una llamada a reflejar la gloria del amor de Dios. Y dice, los discípulos serán reconocidos si se aman como Él los amó. ¿No? Es una palabra de Romanos capítulo 12, del 4 al 13, que también está en Juan, ¿no? Juan en el capítulo 13, 34 también dice lo mismo. Los discípulos serán reconocidos si se aman como Él los amó. Y ese amor tiene que ver con un amor incondicional, ¿sí? Y hoy por hoy nos cuesta mucho amar al otro con todo lo que es el otro y con todo lo que es uno, ¿no? Es muy fácil amar al otro con las cosas bonitas, lindas, ¿no? Lo que pasa con aquellas cosas que tiene que seguir trabajando como las que tengo que seguir trabajando yo, ¿no? Amar al otro en toda su esencia. Y ahí está, ¿sí?, el gran misterio. Jesús vino y nos amó incondicionalmente. Nos amó primero. Entonces, Él nos invita a que nosotros seamos primeros en amar. ¿Sí? Yo trabajo en una escuela, ¿no?, que es laica la escuela, una escuela pública, soy el director, y todas las mañanas, cuando estamos desde las 8 hasta las 4 de la tarde, todo el día, una escuela de jornada completa acá en Berazategui, lo que hacemos a la mañana, como no puedo hablar mucho de Dios, porque es una escuela laica, obviamente, pero sí lo que hacemos son propósitos.
proponemos en la formación vivir 3 propósitos importantes. ¿Para qué? Para ser mejores día a día, ¿no es cierto? Entonces, esto de que nosotros, por ejemplo, vamos a ser reconocidos de amar como nos amó, de amar primero. Entonces, en ese propósito yo les digo, bueno, que seamos primero nosotros en estar disponible para mi compañero. No voy a esperar que me pidan un favor, voy a yo estar primero para ayudarlo. En eso poquito que hacemos todos los días, que hay frutos inclusive de eso, lo tenemos que llevar nosotros a nuestra vida, y más siendo cristianos, católicos, ¿no? No perderme la oportunidad de desentonar con el mundo, de ser primeros en amar. ¿En qué puedo primeriar? Una palabra que dice el Papa Francisco, primeriar, ¿no? No me dejo ganar, pero no por competencia, sino por el hecho de estar disponible al servicio del otro, con amor. ¿Mm? Como Jesús primerió y nos amó primero y dio su vida por nosotros, nos invita a eso, a que podamos primeriar también nosotros, dando nuestra vida, nuestro amor al otro, especialmente a quien más necesita, ¿no? Y después, por ejemplo, nos habla esto, ¿no? Dice en el 160, dice, todos los bautizados están llamados a ser discípulos y misioneros en Jesucristo. Los bautizados en Jesucristo, dice, Él es el Señor en su existencia. Él es el fundamento de toda vida cristiana. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Mm? En Él morimos al hombre viejo y renacemos a un hombre nuevo o a una nueva vida en Cristo Jesús. Qué hermoso esto, ¿no? Morir a ese hombre viejo que tengo, a ese yo viejo, ¿sí? Yo, Orlando, era de tal manera hasta que conocí a Jesús. Y yo ahí tomé la decisión de dejar atrás muchas cosas que no estaban buenas. Ahí lo que hice es morir a ese hombre viejo, a ese Orly viejo. ¿Y qué hago? En fe y por gracia de Dios y en Jesús, ¿sí? Le pedí que me transforme en ese hombre nuevo. Y para transformarme en ese hombre nuevo, con cosas nuevas, para tener mi mirada, mirar como Jesús, tener palabras y hablar como Jesús, oír como Jesús, ¿no? Lo que nos invita es nuestra misión como discípulos misioneros, salir al mundo para tener y para seguir despertando, ¿no? Y pidiendo en el nombre poderoso de Jesús que pueda cambiar nuestra existencia para dejar atrás ese hombre viejo y tener esto nuevo, ¿no? Esta vida nueva, como dice acá. Una vida nueva en Cristo Jesús. Tiene y debe ser en Cristo Jesús. ¿Sí? No puedo ahí relativizar las cosas, ¿eh? No. Es una cosa o la otra. No puedo relativizar algo. Entonces es tener esa mirada para descubrir en aquel que está sufriendo y encontrar ese Jesús abandonado allí. Tener la mirada también para ir a ese encuentro con aquel que se fue de la iglesia por alguna cosa que habremos hecho o alguien hizo. Tener también ese corazón misericordioso para poder y perdonar a aquel que me ofendió y también pedir perdón yo, ¿no? Seguramente como persona y también como parte de la iglesia, porque estamos hablando de esta comunión. Y acá nos invita, ¿no? Y como nosotros somos de Cristo, porque dice que todos bautizados estamos llamados a ser discípulos y misioneros de Cristo. Somos de Cristo nosotros, no soy de otro, soy de Cristo. Entonces te preguntaría, ¿no? En esto de ser de Cristo, una pregunta sería, ¿cuál es tu yo viejo? ¿No? Porque hay cosas que nos siguen quedando. Nosotros por ahí tuvimos nuestra conversión, le dijimos sí a Jesús, pero muchas veces venimos arrastrando cosas nosotros, también desde antes, desde yo viejo, ¿no? Desde yo, desde ese hombre viejo, quizás sigo arrastrando cosas. ¿Por qué? Porque soy débil, porque soy pecador, porque a veces no puedo y necesito ayuda y necesito alimentarme del Señor para seguir ese camino de transformación. Y la segunda pregunta sería, ¿qué cosas necesito que mueran en mí? ¿No? ¿Qué cosas yo debo morir? Por ejemplo, con todas estas cosas que está pasando en el mundo, ¿no? Que yo a veces me engancho con esto, con aquello, y que me hacen ser más egoístas, que me hacen ser más aislado. Bueno, quizás ese egoísmo yo tengo que morir a ese egoísmo, ¿no? Para poder darle ese paso a Jesús.
Y para esto, en esta carta, ¿no? En este documento, nos muestra en este capítulo, por ejemplo, los lugares eclesiales de comunión, ¿no? ¿Cuáles son los lugares eclesiales para vivir en esta comunión? ¿Sí? Como decíamos, nosotros llamamos a Jesús y le decimos, Señor, donde dos o más se juntan en tu nombre, ahí vos estás. Pero para eso quieren ver qué Porque fue. es parte de esa comunión, Entonces como quieren que decimos. tenga el sello de entrada. ¿Te acordás? Viste que Entonces, estos lugares en este documento nos va a mostrar, por ejemplo, un primer lugar que es la diócesis. Después nos va a mostrar lo que es la parroquia, la comunidad de base, ¿sí? Pero ahí nos va a mostrar algunos puntos, algunos aspectos que yo subrayé y que después se lo voy a compartir a vos en la ficha, que tiene que ver con estos lugares eclesiales de encuentro, de comunión. Y habla de lo que es la diócesis, que es el lugar privilegiado de la comunión, dice el documento, ¿no? Dice, Dios no quiso salvarnos aisladamente, sino formando un pueblo, formando un pueblo. Las diócesis tienen características particulares. Por ejemplo, la diócesis de Río Cuarto, donde está Bani, donde está Germán, tiene una impronta. Hay una cultura impronta, impresa allí. Hay formas, hay costumbres. Seguramente hay devociones a ciertos santos. Distinta a mi diócesis que por ahí es de La Plata, o la diócesis de Quilmes, o del lugar donde vos estás. Hay una impronta, ¿sí? que nos hace tener identidad. ¿Eh? Particularmente, pero después tenemos una única identidad, que es que nosotros nos congregamos como diócesis en esto único y valioso, ¿no es cierto?, que es nuestra iglesia, que es este cuerpo místico, ¿sí?, en donde está nuestro querido Papa en este momento, inspirado por el Espíritu Santo, conduciendo a la amada, que es la iglesia. Y ahí venimos todos, ¿no? Entonces, las diócesis. Dice en el 167, la iglesia particular debe renovarse constantemente en vida y ardor misionero. Tiene que seguir renovándose, no me puedo quedar anclado allí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es dinámico. El Espíritu Santo atraviesa todo. El Espíritu Santo nos hace evolucionar en ese sentido de la fe, de ir más allá. Necesitamos también seguir conociendo a lo largo de la historia que vamos atravesando, ¿sí?, cómo esa iglesia va cambiando. ¿Eh? Fíjense los concilios, el Concilio Vaticano II, lo que propuso, un cambio de mirada total, ¿no es cierto? Surge este documento, apareció en el año 2007, donde nos está llamando a que nosotros tenemos que ser sus discípulos misioneros y para eso tenemos que formarnos como tal. Si no, vamos a hablar de lo que desconocemos. Así que ahora después vamos a arribar a ese punto, ¿no? Y la pregunta sería a nosotros también, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Qué nos pasa como iglesia ahora? ¿En qué estamos enfocados? ¿Dónde está nuestro enfoque en este momento? Muchas veces decimos, nosotros como iglesia estamos enfocados en Cristo Jesús. Amén, decimos todo, bárbaro, genial. Pero en la práctica, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Eh? En este mandato que nos da Jesús de ir y llevar su palabra. De ir, como dice el Papa Francisco también, en el documento Evangelii Gaudium también que lo anuncia, ir a buscar a aquel, con alegría, buscar a aquel que se fue, o aquel que no conoce al Señor, o aquel que está alejado de la iglesia, como hablamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Para preguntarnos, no para martirizarnos y decir, uy, qué mal que estamos, y vamos a golpear el pecho como pecadores. No, 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 no. No, no, no. Es justamente para que nosotros podamos eh, preguntarnos, haciendo como una evaluación también, qué estamos haciendo como iglesia, como diócesis y después vamos a ver como parroquia. ¿Sí? Dice que es necesario renovarse constantemente en vida y en ardor misionero. El Espíritu Santo es el que viene y nos hace arder. Pero yo le tengo que dar permiso, porque Jesús, así como es un señor, un caballero, Él nos golpea la puerta, así como en este momento voy a golpear la puerta de la pantalla, pero estamos nosotros que somos los que decidimos abrir esa puerta. Lo mismo pasa con nuestras comunidades, con nuestra iglesia, con nuestra diócesis.
Miren lo que dice, que el discípulo descubre la riqueza de ser misionero y anuncia la palabra con alegría, lo que le decía recién, ¿no? Esto también lo habla en el documento, en la exhortación del Evangelii Gaudium, ¿no? Y en el 168 dice, la diócesis está llamada a ser una comunidad misionera, saliendo al encuentro de los no creyentes y en busca de los bautizados que no participan de las comunidades cristianas. Para eso debe haber un real encuentro con el Salvador, dice. No puedo transmitir algo que no llevo en el corazón. Es simplemente eso. Miren lo tan simple que es, ¿no? Yo no puedo llevar la palabra si yo no la tengo, si no la conozco, si no tuve mi encuentro real con Jesús. ¿De qué le voy a hablar? ¿De qué le voy a contar? ¿Cuál va a ser mi testimonio? ¿No? Entonces, para ser su discípulo, yo tengo que tener mi encuentro con él. Tengo que conocerlo. Tengo que contar lo que conozco de Cristo. Saber su palabra, de escuchar lo que me dice. No solamente también en la palabra diaria, sino también en lo que nos va diciendo en el acontecer de la vida. En cada milagro pequeñito que vamos viviendo día por día, Dios ahí está hablando. Y me atrevo a adelantarte algo, que ahí está la clave sinodal de todo esto, de la iglesia. Cuando escuchamos decimos la iglesia sinodal, es justamente porque el Señor va hablando en su palabra, en los acontecimientos, y también en cada uno de nosotros que conformamos esa iglesia. Por eso nos manda a caminar juntos, porque el Espíritu Santo nos va hablando constantemente. ¿Sí? Y después dice que la diócesis está perseguida, bueno, por el obispo, como todos sabemos, perseguida por el obispo, y él es el primer, ¿no? El primero que nos invita, inclusive, en ese ámbito, a la comunión y a la misión. Es el obispo el que gestiona, el que conoce también a todas sus comunidades de base, el que diagrama el plan de evangelización, en este caso de su diócesis, y nos invita. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de un contexto, como hablamos hoy, ¿no? Esto de que cada diócesis son distintas, su impronta, su identidad, pero también pensando en conocer ese contexto donde está esa diócesis. ¿Cuál es su cultura, sus costumbres? ¿Conocemos a los hermanos? Nuestra historia de camino en esa diócesis, ¿qué fuimos haciendo? ¿Sí? Estas comunidades de base, si hay comedores, si hay formación, ¿no? Si está, cómo está la catequesis, por dónde vamos con la catequesis, cómo podemos hacer que la catequesis sea familiar, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos, ¿no? El obispo es el que nos abre los brazos y nos invita a este encuentro para escuchar lo que tenemos que decir, lo que necesitamos y las propuestas que surgen, ¿no? También amparada por la palabra y amparada también por lo que nos dice nuestro querido Papa. Otro lugar eclesial, entonces, vamos bajando, ¿no? Después de la diócesis y del obispo, vamos a las parroquias. Y en las parroquias, justamente que son estas células vivas de la iglesia. Seguramente cerca de tu casa tenés varias parroquias. Son estas células que nos invitan al encuentro de esta comunión. ¿Sí? Seguramente cada párroco tiene su impronta también, su forma. A veces nosotros decimos, no, yo me voy a la parroquia tal porque está el padre tal y la verdad que me llega más. O dicen, no, yo voy a aquella parroquia porque está tan bárbaro el padre porque la verdad que cuento los chistes en el medio del sermón y me voy y me encanta. No sé, un montón de cosas podemos tener nosotros para elegir dónde vamos, ¿no? Generalmente uno va a la parroquia, que es el contexto de donde uno vive también, ¿no? Donde transcurre la vida nuestra, de nuestra familia. Mire lo que dice acá, ¿no? Dice que en el 171, en el numeral, dice, todos son responsables de la evangelización. Dice, el Espíritu Santo es enviado a todos, su acción no se limita a lo individual, abre las comunidades a misionar como en Pentecostés. Y hace referencia a Hechos 2, 1 al 13, ¿no? Dice que abre a las comunidades esas puertas para ir a la misión, así como en Pentecostés. Ese Espíritu Santo viene y se posa sobre todos nosotros, por eso nos regala sus dones, sus carismas, para que nosotros podamos formarnos y salir a la misión, a esta evangelización, ¿no? Por eso es importante como iglesia sinodal
estar atentos y escuchar lo que nos dice el Espíritu Santo. ¿eh? Después dice, en el 172, dice que la renovación de las parroquias dice, exige renovar estructuras, ¿no? Y acá sí vienen como unos lineamientos, ¿no? En donde también nos interpela, y está bueno que nos interpele. Dice, renovar las estructuras de las parroquias, dejándose iluminar siempre por la palabra viva y eficaz, dice. ¿Mm? Después habla también de los esfuerzos de las parroquias que deben estar siempre en la formación de laicos misioneros, siguiendo el ejemplo de la primera comunidad cristiana. Recuerden que cuando habla de la primera comunidad cristiana, está hablando de Hechos 2, del 46 al 47, que hablaba de cómo era esa primera comunidad, cómo se vivía esa comunidad de amor que nosotros tenemos que imitar, ¿no es cierto? Y otro espacio eclesial también para poder trabajar el tema de la comunión, dice este documento, que son las comunidades eclesiales de base y pequeñas comunidades. ¿Sí? Eh, Dice que tienen el don, son como dones, ¿no? Porque tienen la palabra de Dios como fuente y orientación de sus pastores como guía. ¿Mm? Hay comunidades orantes, por ejemplo. Tenemos a una hermanita que también participa de acá de este taller, ¿no? Esas comunidades eclesiales son dones que el Señor está dando amparado en la palabra de Él, ¿no? Después dice que también otra comunidad tiene que ver con esto, ¿no? Lo va desglosando, ustedes lo van a leer después en la ficha, lo van a leer también en el documento. Y ahora dice, discípulos misioneros con vocaciones específicas. En el 184 habla que todos los discípulos tienen la misma dignidad. Y cuando hablamos de la misma dignidad, estamos hablando de la dignidad de ser hijos amados de Dios, ¿sí? A través de este bautismo. En este bautismo que a nosotros eh, realmente el Señor nos da esa dignidad a través de que somos sacerdotes, profetas y reyes, como hablamos en el anterior encuentro, ¿no? Esa dignidad se la tiene que llevar como bandera hacia arriba, ¿eh? Yo soy hijo e hija de Dios, ¿eh? Y esa dignidad la tengo que mostrar, si la tengo que llevar con orgullo, con amor, ¿sí? Habla, por ejemplo, que el discípulo debe tener en cuenta los desafíos del mundo de hoy. ¿Por qué? Porque es muy lindo hablar de esto, muy lindo hablar de lo que queremos, de la palabra, de la oración, pero hablamos de esto y también tenemos que reconocer que estamos dentro, ¿sí?, de todo un contexto donde ocurren muchas cosas y quizás es difícil a veces vivir y seguir adelante como discípulos misioneros. Acá nombra algunas, por ejemplo, dice éxodo de fieles, cuando muchos fieles se van de la iglesia. Habla de las sectas, de otros grupos religiosos, de corrientes culturales contrarias a Cristo, ¿sí? De eso sabemos mucho todos, ¿no? Desaliento de los sacerdotes, escasez de sacerdotes, de ministerio, de comunidades. Esos son estos desafíos que tenemos que ir atravesando. Por eso que tenemos que vivir en plena oración, pidiendo, rezando por los sacerdotes, por las vocaciones religiosas, por nosotros, por los laicos. El Papa Francisco dice que el futuro también de la iglesia, de la mano con los sacerdotes y los religiosos, es el laico, que tenemos que salir nosotros a llevar esa palabra. No esperar que vaya el cura, que vaya una persona religiosa. Somos nosotros en primera, ¿no? En primera línea. Y a veces acá, con estos obstáculos, ¿no?, y estos desafíos, nos lleva a un relativismo, que todo es relativo. Bueno, yo creo en Dios a mi manera y por ahí no hago, ¿no? Eh, Oído a lo que me está diciendo la palabra, a lo que me está orientando el sacerdote, ¿no es cierto? Entonces, es difícil cuando nos encontramos acá con otros obstáculos. No sé, chicos, Germán, Bani, si ustedes también, no sé si tienen para compartir también esto de estos obstáculos que vemos a veces que a veces tenemos este problema de poder avanzar como discípulos misioneros. No sé cómo ustedes lo ven. Sí, bueno, Orly, no solamente uno lo ve, sino que lo vivimos. Y creo que nosotros antes de ver, no podemos, si tenemos una viga en el ojo, no podemos ver los errores de los demás. Digamos, a veces nos es muy fácil de decir,
Justo él está diciendo de los obstáculos y allá donde yo trabajo o en mi comunidad o en el barrio donde vivo pasa esto porque tal hace tal cosa, porque a este le cuesta abrirse a esto o a esta forma de rezar. Uno tenemos que primero mirarnos nosotros mismos, mirar nuestro corazón y mirarnos, por ahí conversamos medio bajito mientras va hablando Orly, con Germán, o sea, vamos compartiendo porque decimos, también tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a nosotros a mirarnos con Sí, esto, misericordia. pedirle sus ojos, ¿no? Para mirar nuestro pasado, para mirar nuestro yo viejo, digo, porque somos, así como somos rápidos para juzgar a los otros, también somos rápidos para juzgarnos nosotros, ¿no? O somos muy duros a veces con nosotros mismos. Entonces, Claro. pedirle a Dios eso, digamos, si en algún momento le pedimos o respondemos a esta pregunta que vos hacías del hombre viejo, pedirle a Dios que nos dé su mirada, ¿no? Sobre eso. Y Y habla de las dificultades. Creo que es una de las dificultades, no tenemos que buscar más lejos. Hablando de las dificultades que se nos presentan, es poder reconocernos a nosotros que a veces somos nosotros obstáculos en nuestra familia o en nuestras comunidades, antes de ir al grupo más grande, ¿no? Empezando por nosotros. Yo creo que si nosotros vamos a la luz de Jesús, liberándonos de nuestros propios obstáculos, aquellos que nos ponemos, vamos a ayudar más a la comunidad. Vamos a hacer más comunión, esta comunión que vos nos contás también, ¿no? Y que nos habla la carta. Poder vivir mejor en la iglesia es saber vivir primero en las comunidades más pequeñas. Mi comunidad con Dios, ¿no? Cómo me voy llevando con Él, cómo me voy encontrando con Él, Orly, como decías vos recién. Segundo, mi comunidad un poquito más amplia que en la casa, y es donde más nos va a costar, porque es donde más nos va a costar. Y me acordaba mucho una canción que habíamos aprendido de chicos nosotros en el colegio. Lo miro a Germán porque íbamos, no éramos compañeros de curso, pero sí de colegio, y teníamos nuestro director de colegio que entró al seminario a los 40 años y es sacerdote hoy, actualmente es nuestro director espiritual, tiene la edad de nuestros padres y nos ha acompañado y él nos enseñaba, me acuerdo que cantábamos en el colegio, la familia que reza unida, permanece unida, permanece unida, permanece unida y la bendice bendice Dios. Dios. Y me resonaba cuando hablábamos de esto, me resonaba porque nosotros en los lugares donde tenemos más obstáculos me parece que podríamos implementar, no las grandes cosas y ponernos grandes metas, no, las Pequeños cosas cambios. pequeñas. Ujú. Nosotros quisiéramos hacer este aporte que en casa tal vez no podemos rezar todos por igual. Tenemos adolescentes y es difícil rezar en familia. No podemos decirle, chicos, vamos a juntarnos a rezar un rosario porque sabemos que vamos a pelear, a batallar con ellos y no lo vamos a rezar y nos vamos a pelear entre todos. Pero sí podemos hacer una oración para bendecir los alimentos. Porque en momentito que nos encontramos todos juntos, Ujú. puede ser al mediodía, puede ser a la noche, y sea en los dos momentos bárbaros. Y Y, uno dice, y eso es tan poquito, eso es un sí. montón. Y esos pequeños cambios también son aplicables a la capilla, a la comunidad de la capilla, a la Claro, comunidad de la parroquia. Digo, nosotros trabajamos en una comunidad chica, estamos en una capilla, pero también, digamos, tenemos nuestras dificultades, nuestra mirada, porque tenemos el plantel de chicas de 70 para arriba, que son las chicas de Cáritas y están ahí, digo. Entonces, uno también a veces quiere imponer sus ritmos o quiere imponer sus formas y digo, también esto de aprender de esta sinodalidad que plantea Francisco, ¿no? De también empezar a escuchar más. Empezar más a sí, escuchar al otro, ¿no? No de tanto imponer, decir, vamos a hacer esto porque es más rápido, porque seguramente lo claro. vamos a hacer más rápido. No, escuchar, empezar Buscando las a... cosas en común Eso. antes que poner barreras. Y Tal creo cual, tal que cual. ahí crecemos en el amor, ¿no? Desde la Yo creo escucha, que ¿no? eso es importantísimo, porque como decimos nosotros, nuestra iglesia es nuestra familia también, obviamente, y pasan cosas como en toda familia.
Acá el documento también habla, por ejemplo, de que es necesario tener, que todos los curas se sigan enamorando de Jesús. Necesitamos curas enamorados. Y qué lindo, ¿no? Eso, ¿no? Un cura enamorado de la vida. Yo, por ejemplo, sigo mucho al padre Sassano, no sé si lo conoce Luis Sassano, el padre tucumano. Y yo lo escucho, es un tipo que está re enamorado. Después conozco también un sacerdote acá, bueno, mi sacerdote acá de Villa Elisa, de La Plata, es un hombre también que es tiktokero, así que le voy a pasar el chivo, el padre Marcelo Cerniato, pone el padre Marcelo en TikTok, y es un tipo que está enamorado, es un hombre mucho más, un poco más grande que nosotros, pero enamorado de la vida y de Jesús, y hace cosas con los jóvenes, y hace TikTok y todo para evangelizar. Entonces, qué lindo que hayan estos curas, ¿no? ¿Habla sobre la liturgia, algo así? ¿Sabe hacer TikTok sobre la liturgia? Sí, sí, de todo. Mirá, vos lo googleás. Ya pasé el chivo, me va a matar el padre Marcelo. Pero es que está bueno hoy, A porque ver, si esto, bien nosotros claro, los que somos más grandes, nos cuesta un poco entrar en lo que es la parte de la tecnología y que los chicos, pero es lo oh, pero que los chicos lo consumen los ven, ¿sí? chicos. Digo los Sí, chicos, no los Saben. niños, sino los jóvenes más de todo, la población, y tal cual. jóvenes y no Ujú. los que tienen de 20 a 30 años, digamos. Entonces, también somos iglesia cuando entramos en comunión por estas pequeñitas cosas, ¿no? Totalmente. Acá, por ejemplo, Mariana comparte que el Señor hace siempre nueva todas las cosas y nuestro corazón está siempre siendo moldeado. Solo tenemos que ser dóciles a Él. Exacto, ¿no? Digo, eso también es lo que le plantea el documento. Habla justamente de que podamos dejarnos moldear por Él, ¿no? Esto habla de los párrocos, habla de los presbíteros, de los diáconos permanentes, ¿sí? Habla también inclusive de nosotros, ¿no? De los fieles laicos y laicas que somos la luz del mundo, lo dice el documento. Vos lees el numeral 209 al 213 y mire lo que dice, son los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, lo que tenemos que salir y dar esa luz al mundo, ¿no? Y esto que decimos, tener estos curas enamorados, no solamente los curas, que todos sigamos enamorados. Yo quiero seguir siendo, estar enamorado de Jesús como ese día que yo lo conocí. Y créanme que sigo enamorado de Él y seguiré enamorado de Él, es gracias también a su misericordia de ese don, ¿no? Que Él me regala, que me va aumentando esa fe todos los días. Por eso le pedimos, inclusive en la misa, aumentanos la fe, Señor, ¿no? Porque necesitamos estar agarrados de Él. Por esto que decíamos antes, por tantos obstáculos que hay en este mundo. Hoy es muy fácil criticar. Oh, mira el cura que lo que se dice del cura. Uy, mira el diácono. O mira aquella que se hace la párroca. Yo te iba acá a una parroquia cerca de casa que una señora se ocupaba mucho en la liturgia y le pusieron de sobrenombre la párroca, como la que era la que mandaba, la que tenía poder, no sé. Pero era muy gracioso eso por las cosas que se decían. Entonces, qué lindo también esto de poder ocupar estos espacios que nos abre la iglesia, como por ejemplo que habla un poco de los consejos parroquiales, los consejos parroquiales donde nos invita a nosotros a participar, para poder también aportar y proponer y tomar decisiones junto con el sacerdote, porque el sacerdote escucha lo que el pueblo necesita también. Entonces, tenemos esta posibilidad de participar, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, en la red de Renova Más, que es esta red global de laicos, que somos de todas partes, tenemos de todas parroquias, un montón de movimientos, de diócesis, nosotros también tenemos nuestros encuentros en donde nos vamos alimentando, donde vamos formando de la palabra, también de estos canales de formación, y también tenemos un consejo consultivo, también tenemos este consejo donde todos participamos para ver qué es lo que nos pide el Señor o los mandatos que nos da justamente nuestro querido Papa, ¿no? Y está buenísimo esos canales de participación, porque como decimos, en clave sinodalidad, el Espíritu Santo se mueve y se mueve entre todos y por todos, ¿no es cierto? Habla también este documento de los consagrados y las consagradas, y ahí dice esto, lo que es el don del Padre, la consagrada, el consagrado, el que da su vida, el que se guarda para Cristo de lo virginal, pobre y obediente, dice, ¿no? Son dones, y hay que rezar mucho por ellos, hay que pedir por estas vocaciones, hay que pedir por nuestros sacerdotes, que son más vocaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque aprendemos mucho de nuestros maestros también acá. Jesús es el gran maestro. Ellos son los que nos van
justamente guiando, nuestros pastores, ¿eh? Donde podemos nosotros recoger nuestra cabeza allí para que también nos ayuden, porque en este mundo solo no podemos. Y ahí también tenemos que nosotros imitar a nuestro querido Jesús, ¿no? En ser y tener ese corazón misericordioso. Basta de crítica, basta de mirar, como decía mi hermanita Vani, la paja del ojo ajeno cuando tengo una viga. Digo, basta de esto porque ya venimos caminando. Tengo que todos los días hacer entrega de aquello que a mí me aparta de Jesús para recibir todo lo bueno, para que Él me siga transformando. Como dice Mariana, dejate modelar por el gran artesano. Él nos modela, si tengo grietas me las repara, me hace de nuevo en su amor. Y eso va para todos, para todas las comunidades eclesiales de base, va para el obispo, para el sacerdote, para los presbíteros, para los consagrados, para nosotros, los fieles laicos. Dejémonos modelar por él, ¿sí? Por eso que uno de los ejes que propone, por ejemplo, acá en la numeral 226, dice que según nuestra experiencia, dice, muchas veces la gente sale de la iglesia por los que ellos viven. Como que a veces estamos en una comunidad y vamos saliendo, nos estamos yendo por la experiencia religiosa, dice, por la vivencia comunitaria, por la formación bíblica doctrinal y también por el compromiso misionero de toda la comunidad. Nos pone, por ejemplo, estos ejes para analizarlo. La experiencia religiosa. ¿Yo vivo verdaderamente un encuentro con Jesús? ¿Tengo el espacio para tener y para conocer su palabra? ¿Tenemos espacio en nuestras comunidades para armar grupos de oración, para juntarnos a rezar el rosario, para meditar la palabra, para escuchar a Jesús? Aunque sea para juntarnos y si no rezamos un rosario, decir Jesús, 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 ¿no? Tenemos esa vivencia comunitaria en donde podemos realmente imitar a esa primera comunidad como en Hechos, viviendo y que nos reconozcan, estos son cristianos, estos son de Jesús, pues se lo ve cómo se aman. Después dice la formación bíblica doctrinal. ¿Cómo está esa formación? Por eso es importante estos talleres también que desde Renová estamos dando, que de todo, de todos los documentos, también de los evangelios, también de las cartas. Es necesario que sigamos formándonos y conocer. No solamente conocer lo que dice, sino también escuchar lo que me está diciendo, porque me está edificando la palabra día a día. Aunque la leas 1, 2, 3, 4 veces la misma palabra, te va a edificar, ¿no? Y por último dice esto del compromiso, bueno, de visitar, de estar, de acompañar a todos los de la comunidad, acompañarnos mutuamente. ¿Mm? Por eso que en este capítulo, yo después te voy a pasar la ficha, habla justamente también algo tan importante que es el diálogo ecuménico, dice acá el Papa Benedicto, ¿no? Estar abierto, numeral 227 a 234, estar abierto al diálogo ecuménico con otros hermanos y otras hermanas bautizados de otras iglesias, ¿sí? Habla de que tenemos que ir a ese encuentro, que tenemos que conocernos, que tiene que haber un respeto recíproco, dice. Dice, el respeto y se abren las posibilidades de testimonio en común, como respuesta a la oración del Señor. Dice, como en Juan 17:21, que todos sean uno. ¿Sí? Entonces nos habla a esto, ahí a ese encuentro en donde tenemos una común unión. ¿Qué es lo común que nos une? Ese amor por Dios. Obvio que no estamos hablando de secta, no estamos hablando de otras cosas, eso queda claro. Hablamos de este diálogo interreligioso, qué sé yo, con el judaísmo, por ejemplo, que hay diálogo, que el Papa va justamente a esos encuentros y nos invita, ¿no? A escucharnos. ¿Mm? Habla de acá que los judíos son nuestros hermanos mayores en fe y que compartimos esa parte de la historia, esa historia, nosotros compartimos con nuestros hermanos mayores los judíos, por ejemplo. Lo dice acá en esta carta, ¿no es cierto? Y que tenemos que superar, dice, la violencia motivada por estas actitudes religiosas fundamentalistas. El Papa dice, no puede haber una iglesia fundamentalista y cerrada. Es una iglesia abierta, y lo dice después el Papa Francisco en otros documentos,
una iglesia abierta, escuchando y recibiendo a todos, porque Jesús no vino para un grupito, vino para todos, ¿no? Así que bueno, te vamos a dejar seguramente, después en la ficha cuando te lo pase, unas preguntas que tienen que ver que nos van a ayudar mucho a reflexionar, ¿no? Para repensar, para retomar, ¿cuál fue mi primera comunidad? ¿Sí? Si tenés algún testimonio para compartir en esta vida de la evangelización, ¿sí? Si tenés la posibilidad de encontrarte en una comunidad de base, en tu parroquia, en tu lugar, para compartir la vida y salir juntos a ese camino de evangelización. ¿Mm? Así que bueno, en esta primera parte, en este primer documento que te di, ese pantallazo así, pero que es tan rico volver al documento y leerlo, a la ficha, en donde bueno, vas a ir descubriendo algunas cosas más, ¿no? Pero básicamente estos son los puntos de este capítulo número 5, ¿sí? Así que bueno, si les parece, para después pasar al siguiente capítulo que está espectacular, podemos pedirle a Dios en este momento, ahí le pido también ayuda a mis hermanitos, para que en una pequeñita oración, una cancioncita o algo podamos ofrecerle y pedirle por las comunidades eclesiales, ponerle en sus manos a nuestra parroquia, a nuestra capilla, a nuestra diócesis, ¿sí? A nuestra iglesia toda, y por ende también poner a nuestros queridos sacerdotes, a nuestros religiosos, como la hermana Teresa que la tenemos acá, pedirle por cada uno de ellos y pedirle por cada uno de nosotros. Te entregamos, Señor, nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestras familias. Si alguno es docente, también le entregamos nuestros hijos espirituales, los alumnos. Si alguno es sacerdote, religiosa, todo lo que va sembrando en la comunidad, en el corazón de cada persona. También todo lo ponemos en tus manos, Señor. Quiero caer en tierra y morir, si no quedaré solo. Soy un grano de trigo, quiero dar mucho fruto, ser tu testigo por el mundo. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Padre, ha llegado la hora. Glorifica tu nombre en mi ser, que se muere para que seas tú el Rey. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré. La ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Si amo mi vida, Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Gracias, Señor. Gracias por esta canción que también a nosotros nos motiva a seguirlo, ¿no? A dar nuestra vida.
ese gesto tan importante que es donarse, como Jesús se donó, ¿no es cierto? Y también preguntarnos a nosotros mismos si si nos damos a nosotros mismos, si nos damos y nos donamos a otros, ¿sí? En lo cotidiano. Si renunciamos a alguna cosa por el otro, también, ¿no? Eh, Le vamos a pedir al Padre, ¿no? Que nuestro gran papá, ¿no? El que nos conoce, el que nos hace las mañas, digo yo muchas veces, ¿no? Porque nos conoce también con nuestras cosas tan lindas y con las cosas que nos dan más o menos. Pero bueno, es ese papá que yo lo siento a veces como que nos siente en el regazo y nos abraza y nos ama, a pesar de nuestra travesura, ¿no es cierto? Para iniciar el capítulo 6, que tiene que ver con esto que les contaban del itinerario formativo, acá está la clave para formarnos como discípulos misioneros. Y les quiero contar algo importante que nosotros en Renova estamos preparando justamente, que bueno, lo vamos a llevar ahora la semana que viene, el 31, mis hermanitos que están acá al lado, tanto, bueno, Vanina como Germán, y mi esposa y bueno, otros hermanos más, van a estar viajando a Roma, al Vaticano, para tener un encuentro en el Congreso de Laicos de Renova y de Charis, ¿no? Aprovecho para contar que este Congreso de Charis es la antesala o el inicio de lo que va a ser el jubileo, y escuchen esto, el jubileo de los 2000 años que se cumplen en el año 2033. De acá a 10 años tenemos una década de gracia por el jubileo de los 2000 años de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, es tan importante lo que van a vivir nuestros hermanos, que seguramente a la vuelta nos van a comentar. Ahí la vamos a estar escuchando a Bani, por ejemplo, comentando todo lo que va a estar viviendo en ese congreso, que es justamente el inicio de este jubileo que el Papa proclama. Tan importante, ¿no? Y en este jubileo, que es justamente donde el Espíritu Santo nos atraviesa, por eso se llama Charis, es el Congreso del Espíritu Santo en Roma. Van a ser 5 días, si no me equivoco, creo que es del 31, del 1 al 4, una cosa así. Muy intenso, muy lindo, muy vivido, así que seguramente Dios tendrá muchas primicias para regalar a nuestros hermanos y también por añadidura a todos nosotros. Pero lo clave ahí es nuestro darnos, como se dio Jesús, ¿no? Murió, resucitó. En clave carismática, este Dios que se hizo hombre, ¿no? Que nació, que vivió una vida pública, ¿no? Que amó, ¿sí? Que nos enseñó al punto de dar su amor por nosotros y decidir dar su vida, ¿no? De morir y luego resucitar. ¿Para qué? Para que después nos haya mandado al Paráclito, que es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Por eso que es importante en esta formación del discípulo misionero, y en este capítulo 6 habla de estas claves, ¿sí? De estas claves, de estos itinerarios de formación de discípulos misioneros. Dice en Gálatas 4, del 4 al 5, dice: y porque ya somos sus hijos, Dios mandó al Espíritu Santo de su Hijo a nuestros corazones. Y el Espíritu clama: Abba Padre, Abba Padre. Papito, papá, papito significa, ¿no? Abba Padre. En este capítulo habla un poco de lo que tiene que ver con la espiritualidad trinitaria, ¿no? Del encuentro con Jesús. Habla de ese importante encuentro querigmático, ¿sí? Yo no sé si vos alguna vez, o tuviste seguramente, un retiro querigmático, ¿no? Que es el retiro de iniciación, ¿no? De todo cristiano, donde ahí lo conocemos, reconocemos a Jesús, donde lo aceptamos a Jesús, sabiendo que Él nació, vivió, dio su vida y resucitó por nosotros, ¿sí? Entonces, es tan importante de ese retiro querigmático que seguramente habremos pasado en nuestra vida, porque es lo fundacional también, con el bautismo, ¿no? El bautismo es lo fundacional, que somos cristianos, y el retiro querigmático es el que nos viene a formar, ¿no? Para salir a esa misión. Dice en el numeral 242
que la experiencia bautismal es el punto de inicio de toda espiritualidad cristiana, que se funda en la Trinidad, en ese amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Por eso cuando nos dice, yo los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te consagro como sacerdote, profeta y rey, ahí nos está dando esa gran dignidad también, y en esa experiencia bautismal es en donde ahí arrancamos con nuestra vida cristiana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Jesús justamente es el camino, como dice también la palabra, ¿no? Juan 1, 14:6 dice, es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Si nosotros sabemos que Él es el camino, tenemos que ir a Él, que es la verdad, que todo lo que nos dice, lo que nos enseña, es lo que tenemos que hacer, y es vida porque justamente es vida que nos retroalimenta, ¿no? Es vida que nos hace crecer, eh, que nos hace fluir también, ¿no es cierto? Entonces habla de ese primer encuentro y habla también del testimonio de ese encuentro con Jesús. Entonces, qué importante que es, como hablamos antes, tener ese encuentro. Y ese encuentro no puedo yo tenerlo guardado en mi corazón. Lo tengo que contar. Mi testimonio se tiene que escuchar en todos lados, a cuatro vientos. ¿Sí? Mi testimonio tiene que ser justamente lo que al otro le da de cuenta, ¿no? De cómo Dios transformó mi vida. ¿Eh? Yo no sé, Vani, si estás preparada, pero por ahí te estoy exponiendo, pero contanos algo. ¿Cómo fue ese, o qué testimonio vos tenés de ese encuentro con Jesús? Tu encuentro. ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue? Mira, pensando cuando dijiste que ¿quién tenía anotada la fecha? ¿Era Ana? No, Anabela, no. Ariel, ¿Quién tenía? La Ari- Mariel tenía anotada la fecha de su encuentro con Jesús. Y yo me había puesto a pensar, yo no tengo la fecha, yo sí me acuerdo de la fecha del bautismo porque lo tengo anotadito, me acuerdo otras cosas, y digo, no, la fecha de mi primer encuentro yo no lo tengo, pero lo que sí sé que tenemos una fecha de, a ver, es como si fuera, no sé si el desenterrar ese primer llamado. Te cuento que yo cuando era más joven, porque ahora soy joven, No sé pero con cuando qué va era a salir, más, así que yo le miro nomás. cuando era más, bueno, realmente tenía ese amor por Jesús y bueno, porque me miras de abajo, Estoy tenía ese mirando. amor por Jesús y quería realmente responderle. Y me parecía, y bueno, y realmente lo sentí en ese momento, eh, me consagré como laica, iniciando una comunidad de consagrados. Después el Señor me fue mostrando, digamos, en el camino, eh, que no era ahí y que sí me amaba y que sí me llamaba, ¿no? Pero sé que en este lugar donde estoy, en mi familia, es el llamado de Jesús y mi vocación, ¿no? Como mamá, como esposa, como misionera. Entonces te puedo decir, Orly, no el primer carisma, porque no tengo la fecha anotada. No te puedo decir que cuando me consagré, porque yo me consagré convencida de que era la respuesta que le tenía que dar a mi Jesús. Sin embargo, ¿qué me mostró Jesús? Que tenía que responderle al amor, pero en otro lugar. A ver, no era que estaba confundida dando la respuesta, sino en el lugar que me había puesto y que había pensado para mí. Entonces, sé que esta renovación de ese encuentro y de este amor, como que vino a desenterrar, y tenemos la fecha de cuando fuimos para allá, 12, 2 el de 12, septiembre. 2 de septiembre, Hace 2 hace meses. poco, y parece que hiciera como un Un montón. montón. ¿Qué? Bueno, hace 2 meses vino a desenterrar como cuando uno se encuentra, no sé, el cofre ese guardado tirado en la casa de algún abuelo y que dice, mira dónde estaba esto. Bueno, tener esa misma experiencia, ¿no? Que Jesús lo desenterró y yo, Sí, y esto yo que habla la pensé, palabra ¿dónde del estaba tesoro eso, no? enterrado en el Dejaste, campo, ¿no? claro, ese tesoro, sí. Dejaste, o que de alguna manera lo había
enfriado, dejado de enfriar, dejaste de enfriar ese primer amor, apagaste ese primer fuego y yo te vuelvo a llamar y te llevé al desierto para hablarte al corazón, como también nos dice en la palabra. Entonces volví a tener esa experiencia, entonces quiero decirte que ese primer querigma, ese primer llamado, yo lo tenía tan enterrado que Jesús lo volvió a sacar, entonces yo le puse esta fecha, ¿no? Está El 2. perfecto. Pero aparte, Oh, aparte de esto, lo que uno dice, cómo Dios hace las cosas y cómo obra, ¿no? Y que los tiempos de Dios y que las formas que tiene, desde los lugares, de donde sea, ¿no? Qué impresionante y qué grande que es. Porque uno puede pensar, quizás, hasta te digo más, hasta si no tenemos una fecha y no la tenemos, no la acordamos, pero que siempre son momentos fundantes en la vida, porque uno puede conocer a Jesús de chico, ¿no? Puedes ir caminando en la catequesis, puedes tener un trabajo pastoral también, pero el momento real de que lo conoces a Él es cuando te encontrás cara a cara y como bien decías vos, hasta en esa alianza, y que uno no sabe hasta dónde está ese alcance, ¿no? Porque es tan perfecto, Dios conoce de antemano todo, nosotros no, nosotros vamos viviendo. Y por eso también está bueno, porque a veces nos caemos, tropezamos, nos levantamos, nos caemos, tropezamos, nos levantamos, y nos va llevando, ¿no es cierto? Pero qué importante también esto de tener presente, digo, en eso, ¿no? Cuando me hizo el clip, el flash, yo me acuerdo que, por ejemplo, a mi esposa la conocí cuando tenía 11 años, era mi compañera de la escuela, yo era un nene, pero yo cuando la conocí, me parecía, yo dije, wow, dije, qué exótica, era de Entre Ríos, ella de Entre Ríos, ¿no? Qué exótica, dije yo, qué chica tan, hablaba distinto que yo, que tenía otra mirada distinta. Y hubo algo que a mí me atrapó. ¿Qué sé yo que iba a ser mi esposa el día de mañana? ¿No? Pero hubo muchas cosas que pues fuimos a la catequesis, que después estuvimos en el grupo de jóvenes, que fuimos catequistas. Y el día que fuimos jóvenes adultos, el Señor nos regaló esta posibilidad y nos hizo descubrir el uno con el otro que éramos los que Él nos eligió para hacer este matrimonio hace 27 años. Duro el tipo. Hace 27 años que estamos con Aurel y tenemos nuestros hijos, pero fíjense ese enamoramiento, ese primer momento, yo lo comparo porque también tiene que ver con mi primer momento de conocerlo a Cristo, de enamorarme también en Cristo. Así que digo, qué lindo esto de poder recordar. Seguramente vos tendrás experiencia, ¿no? Por ahí, eh, en cuanto a cuál fue tu momento, ¿no? Sí, pensando de cuando vos decís ese primer momento, que cuando era la niña, perra quiere hablar también. sí, ella también quiere participar. Eh, en mi niñez yo siempre lo cuento como testimonio que gracias a la mami, a mi mami, eh, empecé a ser misionera de niña, cuando antes no estaba infancia misionera, cuando antes no, o sea, no estaban agrupados, no habían nacido los movimientos, por lo menos acá. Y sin embargo misionábamos el barrio, casa por casa, llevando a la Virgen y aprendí a rezar el rosario gracias a la mami, llevando la Virgencita y la imagen. Y hasta hoy, que habrán pasado 20 años, no, mentira, tengo 50. Muchos años, pasaron, sí, más de 40 años, porque yo tenía entre 8, 9 y 10 años cuando misionaba con mi mamá. eh, la gente, a veces uno se encuentra con alguien en el barrio y te saludan y te dicen, porque dice, vos llevaba a la Virgencita a mi casa, así que te digo que por lo menos algo me debo conservar, Orly, porque algunos te conocen todavía en el barrio. Y yo digo, qué detalle que uno le parece que ha hecho poco o uno lo pasa de largo eso, y sin embargo todos hemos sido sembradores, de ir sembrando lo poquito. Por eso cuando recién hablé, conté un testimonio de rezar en la mesa, es poquito, pero es una semilla Ujú. que cae, ¿no? Que ha Sí, hecho
la gente pudiera rezar en algún momento o encontrarse con Jesús en otro momento. Entonces, sé que mi inicio o ese querigma lo he recibido de mi mamá, ¿no? Que despertó ese amor primero, lo despertó mi mamá en casa. Qué lindo, y cuántas historias tenemos y debemos tener todos, ¿no? Yo me imagino, a mí me pasó esto de quedarme fascinado, y lo pensaba, bueno, con la lectura de Mateo 4:19, ¿no? Cuando lo llamaba a los discípulos, ¿no? Yo me quedé fascinado cuando lo conocí y sentí ese llamado y yo le dije sí, ¿no? Por eso que todo llamado tiene esa respuesta, y seguramente vos, a su tiempo, vos, todos los que estamos acá, digo, ¿no? Hemos dado esa respuesta, ese sí, ¿no? Y esa fascinación me imagino cuando, inclusive a veces veo la película, ¿no? La película de Jesús, y está justamente ese episodio donde Jesús le dice, síganme, yo los haré pescadores de hombres, que es lo que dice en Mateo 4, ¿no? Esto de dejar todo por él, con esa fascinación, ¿no? Y yo no sé si vos pudiste, no sé, en tu experiencia, cada uno de los que estamos acá, ¿no? Si cómo lo viviste a eso también, ¿no? Si sentiste esa fascinación por Jesús, pues wow, yo a este lo sigo porque la verdad es lo que yo necesito para mi vida, es lo que yo quiero ser como él, quiero imitarlo, ¿no? Gracias a él, también a nuestra mamá María, ¿no? Y también propone acá en este documento, en el numeral 255, habla también que a este Jesús, este que nos fascina a nosotros, en este encuentro que damos testimonio de él, lo vamos a encontrarlo diario. Y tenemos que tener presente estos encuentros para poder estar fuertes. Y esos encuentros son justamente los sacramentos. ¿Eh? Acá, por ejemplo, habla en este numeral, habla que la Sagrada Escritura, ahí encontramos a Jesús, en la Sagrada Escritura tenemos que tener el contacto diario, ¿no? De recurrir a la Sagrada Escritura, dice, ¿no? También habla, por ejemplo, del sacramento de la reconciliación. ¿Cuánto hace que no voy? Sigo con la idea de decir, ¿qué le voy a contar a este cura que es un hombre como yo, con sus debilidades como yo? ¿Pienso eso o pienso realmente que ahí está el Señor escuchándome? Pienso realmente que en ese sacramento, ¿sí? De reconciliarme, ¿sí? También pensando que yo soy un pecador y que quiero avanzar, más allá de los obstáculos del pecado, yo quiero seguirlo a Él en ese camino de santidad. ¿Cómo vivo esto? ¿No? Entonces, qué importante también poder ir a este sacramento de la reconciliación, como dice también acá en este numeral. Y fundamentalmente lo encuentro en la Eucaristía. No me pierdo un domingo de ir y si podés en la semana, mejor, mejor, para ir caminando y para también vivir en ese camino de santidad, para tenerlo presente todo el tiempo. ¿Sí? Entonces también ahí nos habla de la oración diaria también, ¿no? Jesús, acá estoy, pero con palabras simples. Orar significa conversar con Él, ¿no? Ahí también lo encuentro, y analizo y profundizo su palabra, la hago carne, ¿sí? Para la acción, ¿no es cierto? Dice también en el 257, dice, Jesús está presente en medio de una comunidad viva, tienes una comunidad orante, una comunidad que adore a Jesús, una comunidad adoradora en espíritu y en verdad. Esa es la comunidad que donde Jesús está presente. Si no, es un grupo donde nos reunimos para hacer algo, como un club, como otros lugares, pero una comunidad viva, esa comunidad donde está la común unión que hablamos hoy, es donde Jesús se hace presente y tiene que ser orante, tiene que ser adoradora, ¿sí? Tiene que ser una comunidad fraterna en donde se practiquen todos estos valores que el Señor nos enseñó. Sin ir más lejos, la vida de Cristo, ¿no es cierto? Reconocer también como comunidad, como dice acá, que lo encontramos a Jesús en el pobre, en los afligidos y en los enfermos. ¿Eh? 257 es el numeral. Dice, ahí encontramos a Jesús, en el rostro sufriente, ¿eh? En ese Jesús abandonado, el que a veces cruzamos por la calle y lo vemos ahí, y reconocemos su mirada en ellos. También nosotros podemos ser ese Jesús abandonado con lo que vamos pasando y queremos pedir esa ayuda. Por eso la comunidad es tan importante. Entonces, no apartarnos y tener presente estos lugares de encuentro con Jesús.
¿sí? Y habla también algo importante también en este capítulo número 6, habla de la piedad popular. Miren lo que dice acá. Y esto está buenísimo porque a veces nosotros cuando hablamos de piedad popular, que vemos que la gente cree o le prende vela a un santito y no a Jesús, o le pone más fe, parece que a un santo y no a Jesús, ¿no? Fíjense lo que dice acá el Papa en este numeral. Dice, la piedad popular como espacio de encuentro con Jesucristo. Dice, la piedad popular penetra la existencia de cada fiel y contiene una capacidad espontánea de apoyarse en Dios. Es una espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos. Es una manera de sentir la fe y de sentirse parte de la iglesia. ¿Eh? A veces nos pasa que en las comunidades nosotros tenemos devociones, somos devotos a la Virgen de Luján, devotos a San Expedito, devotos a San Cayetano, devotos a la Virgen de los Desatanudos, no sé. Todo estas que tiene que ver con expresiones de la piedad popular, acá el Papa nos recuerda, ¿no es cierto?, que son espacios de encuentro con Cristo. Todos nos llevan a Cristo, porque en los mártires, en los santos, nosotros podemos ver allí ese ejemplo de vida y ejemplo de entrega, ¿sí?, en ese amor a Jesús, que tenemos que imitar nosotros. Y cuántas veces pedimos por intercesión también de los ángeles y de los santos que nos ayuden. Y de hecho ellos lo hacen diariamente para seguir ese camino hacia la santidad, ese camino a ser como Jesús. Y después habla de la más maravillosa, nuestra querida Mamá María, la primera discípula misionera. Ahí también te lo puedes señalar, ¿no? Del 266 al 272 en los numerales, habla de la figura de María, primera discípula misionera. Dice, María, discípula perfecta de Dios. Primero, dice, es el primer miembro de la comunidad creyente, una mujer libre y fuerte, quien tuvo una misión única en la historia de la salvación, que es dar la vida a Jesús. ¿Cómo hubiera pasado si María hubiera dicho que no? ¿Qué hubiera pasado? Hay una canción que habla de eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿No? Porque el Señor es tan maravilloso que le dice, que le pregunta, ¿no? Y que ella tiene que dar la respuesta. Por eso ese fiat de María tan impresionante. Por eso el discípulo misionero tiene que tener ese fiat como el de María, ¿no? Dice que tuvo la misión única de la historia de la salvación de dar la vida a Jesús y acompañarlo hasta su muerte, quienes en ese último minuto la entregó como madre y a quien le confió los discípulos. María, madre de la iglesia, gran misionera, presidió el Pentecostés que nos abrió a los dones del Espíritu. Fue ella que reunió a los apóstoles cuando estaban desahuciados, angustiados, porque al tercer día iba a resucitar y lo querían ver. Ella fue la que los juntó, la que los mantenía vivos, unidos. María, nuestra madre, la primera misionera y discípula. Y como dice acá, fue quien, a través de ella, presidió el Pentecostés. ¿No? Qué maravilloso, ¿no? Y ahí podemos recibir nosotros todos esos dones. Tenemos que imitar y seguir a María. Cuando salimos a misionar, a evangelizar, siempre está María con un lema, ¿no es cierto? Es la que va primero abriendo caminos. Cuando vamos a misionar con la imagen de ella, vamos y llevamos su imagen hacia adelante. Es la que abre los caminos, que nos prepara el camino. Y que nos vamos al encuentro con ese Jesús en cada una de esas casas. O también en cada uno de los canales, a través de las comunidades virtuales también. Es María la que va primero. Es María la que nos abre camino. También habla en este numeral del 275 de los apóstoles y santos. Dice que la vida de los santos son lugares privilegiados de encuentro con Jesús. Por eso que si vos vas y le rezás a Santa Catalina, si vas y le rezás a San Martín de Porres, también es un lugar de encuentro con Cristo, porque ellos en su vida tuvieron a Cristo y tienen a Cristo. Vos hoy en tu vida está Cristo, y lo encontramos a Cristo en el hermano, que es el santo de la puerta de al lado, como dice en el Gaudete también, ¿no?
Y después fíjense qué lindo porque ahí arranca con todo el proceso que tiene que ver con este itinerario de formación. Miren lo que dice. Y esto sí lo tenés que anotar. Es clave. Es clave para el discípulo misionero pasar por este proceso. Numeral 278. Es un numeral que lo tenés que conocer, lo tenés que leer. Dice que el primer proceso que tenemos que hacer, como hablamos antes, era el encuentro con Jesucristo. Es el Señor quien nos llama. Él siempre nos llama. No es que yo lo fui a buscar a Jesús. Él nos elige primero. Y nosotros tenemos que responder a su llamado. Así como llamó a todos los apóstoles. Dijo, síganme, yo los haré pescadores de hombres. El segundo punto del proceso, la conversión. Es la respuesta de quien ha escuchado al Señor, cree en Él por la acción del Espíritu y se decide a ser amigo, cambiando su forma de pensar y de vivir. Por eso en Gálatas 2.20, capítulo 2, versículo 20, dice, cambien su forma de vivir, cambien su forma de pensar. La conversión viene a eso, el Señor, le pedimos y le damos permiso con nuestro sí, que Él nos convierta, que Él nos transforme, dejando ese hombre viejo con este hombre nuevo. Él nos tiene que transformar. Tengo que pasar por ese proceso de conversión, dejar que Él haga su obra en mí. Tercer punto de este proceso, escucha, el discipulado. Dice, profundiza en el ministerio de Jesucristo, su ejemplo y doctrina. Tengo que atravesar por un proceso de formación. Tengo que formarme para salir a llevar su palabra. Tengo que ser ese discípulo amado de Cristo que conoce toda la vida de Cristo. Y conocer la vida de Cristo, conocer la historia de la salvación, conocer a Dios, es conocer la Santa Escritura. Tengo que conocer y también conocer lo que la tradición de la iglesia también me enseña. Yo tengo que formarme, tengo que conocer. Por eso qué bueno que estemos acá juntos. Qué bueno que estemos hoy escuchando este documento Aparecida inspirada por el Espíritu Santo de nuestros papas. Qué bueno que estemos acá donando este minuto, esta hora, estas 2 horas, en este taller para seguir formándonos. Porque no va a quedar acá, sino que esto va a dar muchos frutos. El cuarto punto que propone el proceso es la comunión. Dice, no puede haber vida cristiana sino en comunidad, sea en las familias, en las parroquias, en las comunidades y en los movimientos. Tenemos que estar en plena comunión y vivir en comunidad, como la primera que se amaban y lo reconocían por ese amor. Y quinto y último, tiene que ver con la acción de todo esto. Si yo ya me encontré con Jesús, ¿sí? Atravesé el proceso de la conversión, me discipulé porque me formé, ¿sí? Y estoy en comunidad, viviendo como la primera, en el amor de Cristo, esto tiene que salir, tenemos que accionar, y es la misión. Es la misión, dice el discípulo, a medida que conoce y ama al Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría de anunciar a Jesucristo y de servir a los más necesitados. Ahí está el punto. Esto es el proceso que te dice hoy en el numeral 278 de Aparecida, que es el proceso que todos tenemos que pasar para ser verdaderos discípulos misioneros y adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, qué importante que lo puedas leer de vuelta, qué importante que lo puedas remarcar estos aspectos, que se los lleves a tu comunidad, que diga, padre, mire, ¿se acuerda de esto? O mire lo que estoy leyendo y lo que me estoy formando en estos aspectos para ser un mejor discípulo de Cristo, ¿no? Y habla que la formación, ¿no? Tiene muchas dimensiones también que nos atraviesan, ¿eh? Que la estamos haciendo y la estamos llevando adelante. Que es esta dimensión humana y comunitaria, de la que veníamos hablando antes, ¿no? Una dimensión en donde nosotros somos parte de una comunidad, con nuestros pros, nuestros contras, ¿sí? Buscando mejorar, con un corazón totalmente misericordioso con el hermano, con mucho amor. Está la dimensión que es espiritual, ¿no? En donde yo me encuentro con el Señor y el Espíritu a mí me asiste, me enseña, me forma.
También está la parte intelectual, que es esta formación que necesito seguir conociendo, ¿sí? A través de los dones del Espíritu Santo, seguir conociendo más de la vida de Jesús, de la historia, ¿sí? De las cartas, de todo lo que nos llega a través de la Iglesia, a través del Papa, las exhortaciones, lo que nos va dando para seguir caminando en esta historia que vamos atravesando, ¿sí? Y habla también de la pastoral y misionera, nuestra acción pastoral dentro de nuestra comunidad, de lo que hacemos, ¿sí? Toda acción pastoral termina siendo misionera. Si tu acción pastoral hoy por hoy estás en la iglesia y estás ayudando en la liturgia, obviamente tiene que ver con la misión eso, ¿sí? Con todo el proyecto que se tiene en una comunidad y que se suma a todos los proyectos que tienen que ver con el gran proyecto de Dios que nos signó para que sigamos, ¿no? Entonces, qué importante también esto para retomar, ¿no? Y después sigue hablando de muchas cosas más, de espacio de formación que tenemos que tener como discípulos, habla de cómo iniciamos nuestra vida cristiana, que hoy hablamos del bautismo, la importancia de la Eucaristía, de estar siempre en plena comunión, ¿sí? Y también habla de distintos aspectos de los distintos movimientos, de los seminarios. Bueno, hay mucha información ahí que habla de cómo este proceso, ¿sí? Va trabajando en cada una de estas comunidades y eclesiales, ¿no es cierto? Habla también, por ejemplo, de las escuelas católicas. Por ejemplo, te cuento algo chiquito, Renova Más. Hoy por hoy estamos en un proyecto y en un plan de poder ir a formar a las escuelas católicas. Porque no sé si te pasa, si vos conocés o participaste de una escuela católica, eh, muchas veces vemos, y me pasa donde yo trabajo, aparte siendo docente, que muchas escuelas que profesan la fe católica, los chicos que van ahí, las familias, no terminan siguiendo una pastoral, sino que pareciera como que van y después se olvidan de lo que aprendieron o directamente renuncian a cosas por cómo se trabaja o por cómo se gestiona o se direcciona una iglesia, de una escuela católica. Entonces, acá nos está dando claves en Aparecida de cómo tenemos que trabajar nosotros en nuestros propios institutos y escuelas católicas. Renova está proponiendo esto, renovar las escuelas, ¿sí? Católicas a través de un proceso de formación, donde podemos ir a encontrarnos con los profesores, con las familias, donde se pueda pensar una enseñanza basada en todo esto que estamos hablando, en todo este proceso de formación, donde en una escuela haya un verdadero encuentro con Jesús, no que aprendan solamente historia de la Biblia y nada más, sino que se pueda vivir plenamente encuentros de vida. Yo cuando era chico, tuve un espacio donde se llamaba Encuentros de Vida, donde nos encontramos y donde nos enseñaban valores cristianos para llevarlo adelante, ¿sí? Y para formarnos como estos discípulos misioneros, ¿sí? Entonces, qué importante que lo que habla acá con las escuelas, habla de las universidades. Fíjense en todos los institutos de formación, cómo tiene que impregnar, ¿sí? Y cómo se tiene que renovar a la luz de la fe. Esto dice Aparecida. Por eso qué importante que lo podamos también seguir leyendo, ¿no es cierto? Eh, Dice esto, nada más te lo voy a leer. La meta de la escuela católica es conducir al encuentro con Jesucristo vivo. Vemos muchas veces a los jóvenes que van a la escuela católica, pero salen y no quieren saber nada de la fe, no quieren hacer la confirmación, no quieren seguir en los grupos de jóvenes. ¿Qué pasa en la iglesia? ¿En qué estamos fallando? Perdón, en la escuela. ¿En qué estamos fallando? Bueno, acá nos trae muchas respuestas para eso. Y lo mismo que en las universidades, ¿no? Así que bueno, para cerrar, porque ya estamos más o menos en horario, eh, vamos a pedirle al Señor, ¿no? Que a través de este documento nosotros podamos decirle ese sí, ¿no? Ese fiat, como María, para poder atravesar este proceso de este itinerario de formativo que es lo que nos está dando este documento. ¿Eh? Eh, Realmente no sé, chicos, Vanina, bueno, Germán, si quieren agregar algo también a esto, ¿no? A este aspecto de Aparecida. Em,
No, me acordaba cuando vos hablabas de las cosas que hacía cuando era chico en el colegio, solíamos hacer, yo iba al Boy Scout y solíamos hacer campamentos y encuentros y demás, y yo creo que nos quedamos como iglesia en esto de la falta de formación y de dar siempre lo mismo, ¿no? Y hoy los chicos que están como sumamente adelantados a los chicos que éramos antes, necesitan más, siempre necesitan más, ¿no? Entonces, yo creo que es como un desafío para aquellos que están a cargo, sea colegio, sea parroquia, sea scout, sea lo que sea, eh, de la formación permanente. Yo creo que el mundo, más allá de la iglesia, digo, el mundo de hoy requiere una formación permanente, ¿no? Que es la que te da el encuentro, esto de parecida, de hacer esto, es decir, pucha, descubrir un montón de cosas que tiene Jesús para decirnos, porque son documentos que se ha juntado mucha gente en la iglesia para hacerlo, es decir, que nos dan un mensaje, es decir, ¿y dónde quedamos con la formación? Digo, nos quedamos y siempre damos lo mismo. Entonces, es como que, no quiero que suene mal, digo, pero el versito ya lo conocemos, o el cuentito ya lo conocemos, entonces también creo que pierde atracción eso, ¿no? Y nos olvidamos de Jesús vivo que está en la Eucaristía y nos olvidamos de estas cosas, es decir, eso es lo que tenemos que dar, ¿no? Ayornado con las cosas nuevas, ayornado con la formación, ayornado con la nueva tecnología, como quieras llamarlo, pero yo creo que no olvidarnos de dar el encuentro, esto que decías vos, central de encontrarnos con Jesús, que los chicos de hoy puedan encontrarse con Jesús desde algunos otros lugares, que no son los mismos que hace 30 o 40 años atrás, ¿no? Eso creo que... Sí, Tal y cual. que parecida como otros documentos de la Iglesia, fue inspirada por el Espíritu Santo a través de las personas, por supuesto. Lo mismo con la palabra. No vino mismo Jesús, no es la misma letra de Jesús la que está en la palabra, sino fue escrita también por las personas, por los hombres, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que pedirle a Dios que realmente aumente nuestra fe para poder descubrir lo que abra nuestro corazón, para poder escucharlo en la palabra, en los documentos, donde la iglesia nos habla, en ser más dóciles a eso. Y algo cortito, me acordaba mientras hablabas que cuando somos testigos, o sea, podemos anunciarlo de esa manera, a veces con menos palabras y con más testimonio. Recordaba una mujer que había hecho un retiro espiritual de espiritualidad ignaciana y no va que al próximo retiro se inscribe su esposo. Entonces cuando su esposo va y le pregunta por qué estaba acá, no lo conocían de años anteriores y él contestó, yo quiero conocer al Dios de mi esposa, porque mi esposa no es la misma. Y yo por eso, como mi esposa cuando volvió, dice, de este retiro, empezó a hacer esto que antes no lo hacía, dejó de hacer otras cosas que antes hacía y para mí era como más negativa y había mejorado también su relación. Él dice, algo tiene el Dios de mi esposa, al cual él nunca había frecuentado la iglesia, que es el que yo quiero conocer. Eso a mí me quedó grabado, ¿no? Creo que eso es lo que nosotros tenemos que lograr, poder testimoniarlo y que no le tengamos miedo a los cambios, a este hombre viejo, porque nuestro proceso de conversión tiene que ser permanente. No es que hoy nos encontramos y ya hicimos Exacto. así y ahora ya llegamos al cielo. Tenemos la No, aureolita. no, claro, es permanente la conversión y además Dios nos conoce y va a ir por parte con nosotros, porque si no estaríamos muertos de un plumazo si nos tuviera que rehacer todo de nuevo en un solo instante, no podríamos. Tal cual, Entonces tal Dios cual, es sabio, ¿no? Y es amoroso con nosotros, vamos por parte, ¿verdad? tal cual. Y bueno, nosotros tenemos la misión ahora de llevar a muchos a que conozcan esto que aprendimos hoy, que puedan conocer este proceso de itinerario formativo que es necesario. A veces salimos a la misión y nos faltan herramientas. Por eso es importante también decirlo a nuestros sacerdotes, a nuestros religiosos o a nuestros referentes. Esto, ¿no? Numeral 278 de Aparecida. Básicamente ahí para que podamos poder formarnos, ¿no? Y
y salir a esta misión. Bueno, vamos a cerrar entonces este encuentro agradeciendo primero porque están y agradeciendo también a Vani y a Germán porque ya la semana que viene no van a estar, van a estar arriba de un avión volando, así que sabemos que va a ser maravilloso y que va a ser un cambio y esta, ¿no? La transformación también, porque creo que en los planes de Dios está la posibilidad y se abrió la posibilidad para que estén allá porque seguramente Dios tiene algo pensado para cada uno, ¿no? Así que bueno, primero decirles esto, todo lo mejor, toda la bendición, vamos a estar orando por ustedes y cuando vayan allá al Vaticano y toquen una piedra, acuérdense de todos nosotros que estamos acá en este taller, ¿sí? Creo, Orly, que lo llevamos a todos, ¿no? A nuestras comunidades, a esta pequeña comunidad de Aparecida y a cada uno que se ha conectado, creo que también lo llevamos. Cuando voy, hablabas, pensaba, ¿no? En ese viaje que en un momento también lo nombraste, digo, creo que no todos podemos ir, pero sabemos que en nuestro corazón interiormente llevamos nuestras comunidades. Esta pequeña comunidad que se armó para este taller. Creo que así lo vivimos porque estamos trabajando la palabra, estamos trabajando La oración, Aparecida, la testimonio. oración. Entonces, hemos formado una pequeña comunidad, aunque sea por este tiempo. Pero entonces creo que también la llevamos con nosotros, rezamos por sus intenciones que no conocemos, pero que Dios sí conoce. Así que allá vamos a estar todos, familia. Amén. Bueno, nos despedimos entonces con una canción y nuestro último encuentro va a ser el próximo martes, así que por favor no me dejen solos, vengan, acompáñenme, que voy a estar por acá. Traigan a otro. Vamos a cerrar Claro. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Aleluya, gloria al Señor. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Otra vez, Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz viaje y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.